Hermanos, quiero que vayan conmigo a la palabra de Dios, al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Libro de Lucas, capítulo 8, versículos 22 al 25. Por favor, haga el esfuerzo, hermano y hermana, allí donde usted se encuentra, de poder, ¿verdad?, buscar su Biblia y leer todos juntos. Lucas, capítulo 8, versículo 22. Usted me sigue con su vista allí en sus hogares. Dice la palabra de Dios: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia para con nosotros, tus hijos. Dios mío, les ruego que nos ayudes en esta mañana, Señor. Me pongo, Dios mío, detrás de tu cruz, Dios, para sin ti, Señor, sin tu gracia, sin tu poder, Señor, sin tu misericordia, yo nada soy. Les ruego, Padre Celestial, que por favor bendigas este tiempo de tu palabra en el que vamos a meditar, que sea tu palabra llenando, Señor, nuestros corazones, Señor, y llevándonos a nosotros a tomar decisiones para nuestra vida cristiana. Que cada día podamos ser cristianos y cristianas, Señor, más semejantes a ti. Te lo ruego, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a estar hablando en esta mañana, ¿verdad?, bajo el tema El Dios que calma las tormentas. Sin lugar a dudas, hermanos, estamos ahora mismo, ¿verdad?, en una temporada ciclónica. En estos últimos días hemos escuchado noticias sobre los huracanes y tormentas tropicales que se han ido formando en esta temporada ciclónica. Y en menos de un mes, si usted ha visto las noticias, se formaron dos huracanes, ¿verdad?, en dirección al Golfo de México, azotando de manera muy drástica el estado de Luisiana y parte del estado de Texas. Y la semana pasada, ¿qué pasó? Vino un huracán llamado Sally que azotó de manera muy drástica parte del estado de la Florida, la ciudad de Pensacola, causando de esta manera mucho daño. Y quiero que sepamos, hermanos, que nuestra vida, ¿verdad?, está en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. La vida de nosotros está en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Hoy día, con la tecnología, nos advierten cuando viene uno de estos fenómenos atmosféricos, y nosotros, ¿verdad?, nos preparamos para pasar de una manera más fácil estos momentos tan difíciles. En situaciones diferentes, hermanos, vienen tormentas a nuestras vidas sin avisar. Adversidades y nos encuentran desapercibidos. Y en esta ocasión, hermanos, quiero que usted y yo estemos, ¿verdad?, juntamente conectados con la palabra de Dios, para que veamos un evento en el cual pasaron los discípulos del Señor, ¿verdad?, que fue muy difícil. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de pasar un huracán. Yo pasé dos huracanes. El primero que pasé, que recuerdo, fue el huracán Irma en Puerto Rico. Cuando pasó este huracán, nosotros vivíamos en Puerto Rico, mi esposa y yo, y recuerde esto, éramos recién casados. Teníamos como unos 2 meses o 3 meses de casados. Así que así, recién casados, llegó esta prueba a nuestra vida. Pasó el huracán Irma y se fue la luz por 4 días. Teníamos suministros en nuestra casa, pero como no teníamos generadores, no teníamos, ¿verdad?, muchas de las cosas que necesitábamos, pues se nos dañó toda la comida, se nos fue la luz por 4 días, pero después, ¿verdad?, se volvieron a reactivar los servicios. Pero no obstante, días después, vino un huracán más fuerte.
que fue el huracán María. Hermanos, yo sabía, como lo estaba diciendo en las noticias, que este huracán iba a atravesar la isla de Puerto Rico y que este huracán iba a azotar de manera muy drástica esta isla. Mire, nosotros teníamos aire acondicionado, teníamos abanico y yo dejé todas esas cosas encendidas. Prendí el abanico, prendí el aire, prendí la televisión, prendí todo, los bombillos, porque yo sabía que la luz se iba a ir por un largo tiempo. Y cuando a medianoche empiezo a escuchar los sonidos del viento, hermano, fue algo muy fuerte. Nuestra casita era una casita pequeña y se sentía los vientos cuando azotaban. Y yo veía los techos de las casas que se levantaban y todas esas cosas volando alrededor nuestro. Hermano, fue una situación, una tormenta muy difícil. Nosotros estábamos ahí en nuestra casa y las aguas se estaba entrando, el agua se estaba entrando por el techo y ya ustedes saben, el agua se entraba por el respiradero de la casa y por el aire acondicionado también se metía el agua y nosotros estábamos ahí, ya ustedes saben, un poquito asustados porque no sabíamos si se iba a llenar la casa de agua, qué iba a pasar con nosotros porque no podíamos salir en ese momento. Hermanos, y este huracán azotó muy grande la isla de Puerto Rico. De tal manera que nosotros nos vimos muy afectados. Nosotros duramos alrededor de 3 meses sin energía eléctrica. No teníamos agua por varios meses, agua de verdad de la llave. Y fue una situación muy crítica. Tuve que durar, verdad, largas horas para poder echar gasolina. 4 horas, más o menos entre 4 a 5 horas para poder echar $5 o $10 de gasolina. Era lo que vendían. Y nos vimos en esta situación, en esta tormenta, y por más que nos avisaron, pues uno trata de llegar a obtener los suministros. Pero hermanos, estas tormentas llegan, nos avisan y nosotros nos preparamos, pero vienen tormentas a nuestras vidas sin avisar. Miren lo que dice el versículo 22 y el versículo 23. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo estaba tan ocupado en el ministerio, predicando el Evangelio con los discípulos, que no había tenido tiempo ni siquiera de descansar. Al finalizar el día, ¿verdad?, de gran labor que tenía de sanar enfermos, darle vista a los ciegos, a los cojos los hizo andar, resucitó a los muertos. Él al finalizar el día les dice a sus discípulos que pasaran al otro lado. Y cuando iban en el camino, obviamente, nuestro Señor Jesucristo estaba tan agotado que se quedó dormido. Tan profundamente que no pareciera darse cuenta de la gran tormenta que se desencadenó a su alrededor. Yo no sé si usted ha llegado a un punto tal de cansancio donde se ha quedado dormido, ¿verdad? Si está estudiando, recuerdo los exámenes en la universidad cuando había proyectos y exámenes finales todos juntos. Estudiábamos ese día completo y también parte de la noche, sino toda la noche, toda la madrugada. Hermanos, si llegaba un momento en donde nosotros nos quedábamos dormidos, que no sabíamos de nosotros. No sabíamos lo que sucedía en nuestro alrededor y hacían bulla y hacían lo otro y yo no sentía nada. Y otros de mis compañeros también. Estábamos tan cansados que nos quedábamos dormidos tan profundamente que no entendíamos a nada a nuestro alrededor. Nuestro Señor Jesucristo le había pasado lo mismo. Él estaba tan agotado, hermanos, de la gran faena, de la gran labor que había hecho con sus discípulos, predicando todo el día, sanando enfermos, resucitando a los muertos, y él se quedó dormido. Ahora, el mar de Galilea tiene una particularidad un poco distinta a otros lugares. Una particularidad muy interesante. En el mar de Galilea se forman tormentas de manera repentina. Pero ¿por qué se forman tormentas de manera repentina? Bueno, precisamente, ¿verdad?, se llama Mar de Galilea por sus fuertes tormentas.
aunque se llame Mar de Galilea, es un lago de agua dulce, no es un mar de agua salada. El lago está a 213 metros bajo el nivel del mar, rodeado de barrancos y montañas empinadas, menos en el lado sur. El monte Hermón en el Golán tiene 2.236 metros y el monte Merón en Alta Galilea tiene 1.208 metros. Y como resultado, hermanos, de esta formación, a menudo soplan vientos fríos por sus cuestas e inesperadamente se levantan tormentas violentas sobre la cálida superficie del mar de Galilea. Las olas pueden llegar a sobrepasar alrededor de los 9 metros de altura, es decir, sobre los 30 pies de altura. Entonces nos podemos imaginar la tormenta que se desencadenó cuando nuestro Señor Jesucristo iba en la barca con sus discípulos. Unas olas, hermanos, sobre los 30 pies de altura, vientos fuertes, y estas olas cubrían la barca, y las vidas de ellos peligraban. Pedro y otros más eran personas pescadoras y tenían conocimiento del mar. Y ellos sabían hasta qué punto, mis hermanos, esta tormenta se pudiera convertir en un peligro para sus vidas, ¿verdad? Y cuando vino la gran tormenta, ellos se encontraban desesperados, ¿verdad? Ellos estaban asustados. Y lo cierto es, mis hermanos, que en medio de la gran tormenta encontramos a nuestro Señor Jesucristo que estaba dormido. Las ráfagas de vientos y las fuertes olas que arrasaban la barca en que estaba Jesús eran demasiado fuertes y él estaba tan dormido que pareciera no haberse dado cuenta. Pero hay un detalle, hermanos, y es que nuestro Señor Jesucristo sabía que venía una tormenta. Él sabía que se aproximaba una gran tempestad. Sin ninguna solución humana a su alrededor, los discípulos se comenzaron a desesperar y acudieron a aquel que había demostrado poder divino en el pasado. Acudieron a aquel que había mostrado poder sobre la muerte, poder sobre los enfermos y poder aún, hermanos, para darle la vista a los ciegos. En su momento de desesperada necesidad, los discípulos apelaron a aquel que los podía salvar. Y muchas veces, hermanos, vendrán tormentas a nuestras vidas. Vendrán vientos, vendrán olas que azotarán nuestra barca y nos sacarán de nuestra zona de confort. Tormentas de crisis, de muertes y todo esto, hermanos, cuando parezca no tener sentido, cuando parezca no tener solución, nosotros debemos de esperar en Dios. Mire, a mí y a mi familia nos dio el COVID. Y no le niego, hermanos, por mí yo no estaba preocupado. Por mí, pues yo no estaba preocupado, me preocupé un poco por mi esposa. Pues ella estaba con la situación del asma, aparte de eso, con el embarazo. Y yo me empecé a desesperar un poco. Yo, espérate, José, espérate. No, así no es como debemos andar. Así no es como tú te debes manejar. Señor, tú estás en control de esta situación. Señor, tú estás en control y nada pasa en mi vida si no es por tu santa voluntad. Hermanos, Dios no te va a librar de la tormenta, pero sí te librará en la tormenta. Y miren, mis hermanos, nosotros pudimos atravesar esta prueba. No les digo que fue de lo más bien. Sí hubieron, ¿verdad?, momentos de fatiga en nuestros cuerpos, sin pensar, ¿verdad?, que el Señor nos estaba cuidando. El Señor nos estaba cuidando y guiando a tal manera de que nuestro hijo Josías, yo pensé, bueno, Señor, cuida a mi hijo, cuida a mi esposa, cuida a nuestro bebé que viene en camino. Hermanos, y llegó esto a nuestras vidas. Yo recuerdo estas palabras: Señor, tú estás en tu trono. Nada pasa por desapercibido en nuestras vidas. Si esta es la manera en cómo tú te vas a glorificar en nuestras vidas, bendito seas tú, Dios. Hermanos,
en las tormentas que vienen a nuestras vidas, por más fuertes que sean, debemos recordar que nuestro Dios está con nosotros. Quiero que vaya conmigo al libro de Isaías. En el libro de Isaías, versículo 43, por favor, Isaías 43, dice la palabra del Señor, el versículo 1 y versículo 2. Ahora sí dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. El versículo 5 dice, no temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Hermanos, no debemos de temer en las tormentas porque Dios está con nosotros. Cuando vengan esas grandes olas, esas grandes tormentas a nuestras vidas de manera inesperada, Dios está con nosotros y nos dice, no temas, no desmayes. No te desalientes. Romanos 8:32. Dice la palabra del Señor allí en Romanos 8. Versículo 32 en adelante, 31 en adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como está escrito. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condena? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién, hermanos, nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez, peligro o espada. Nada, hermano, nos podrá separar del amor de Cristo. Versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, en medio de las pruebas, en medio de la aflicción, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay nada que nos pueda quitar a nosotros esa paz. Recordemos un versículo de Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Recuerden a Job. Este siervo de Dios que lo tenía todo y de un día para otro lo perdió todo. Perdió a sus hijos, perdió su casa, perdió su ganado, perdió todo. Hermanos, y los amigos lo culpaban e incluso hasta su propia esposa le dijo, bueno, maldice a tu Dios y muérete. Pero Job dijo algo, hermanos, que aún esas palabras del mismo Job me mantienen a mí y deben mantener a cada uno de ustedes adelante y firme en el Señor. Job dijo, he aquí, aunque Él me mate, en Él esperaré. Aunque vengan las pruebas difíciles, aunque vengan estas olas, aunque venga el COVID, aunque venga lo que sea mi vida, en Él voy a esperar. En Dios está mi esperanza. En el Señor está mi esperanza. Por más grandes que sean estas olas y estén azotando tu barca, mi hermano, y piense que te vas a hundir, debemos recordar que si Cristo está en nuestra barca, Él no te dejará solo.
Si Cristo está en nuestra barca, Él no te dejará solo. Versículo 24, hermanos, en Lucas 8, 24. Vayamos allí otra vez. Lucas 8, 24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Hermanos, en el Evangelio de Mateo y Marcos, la Biblia menciona aquí, dice, cuando habla sobre la bonanza, dice que se hizo grande bonanza. Sin embargo, Lucas dice que se hizo bonanza. Versículo 24 dice: vinieron a él los discípulos. Ellos eran personas que tenían dominio, ¿verdad? Tenían experiencia en el mar. Ellos sabían, hermanos, hasta qué punto estas tormentas se pudiera convertir en una amenaza para sus vidas. Los discípulos despertaron a Jesús desesperados: Maestro, maestro. Imagínense en esa situación. Cuando usted ve que esas grandes olas, más de 30 pies de altura, están azotando la barca, y esos vientos remeciendo la barca. Hermanos, si Jesús estaba ahí con ellos. Jesús estaba ahí con ellos. Jesús había demostrado su poder sobre la naturaleza. Pero muchos de estos discípulos aún no habían creído totalmente en él. Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Hermanos, cuando Jesús ordenó al viento y las olas que se calmaran, lo hicieron al instante. No es que empezaron a bajar las olas, el viento se iba a ir poco a poco. Hermanos, al momento vino la calma en medio de las tormentas. Al momento vino la calma. Dice que se hizo grande bonanza, es decir, hubo una gran tranquilidad cristalina en estas aguas que no parecía que había pasado una gran tempestad. Estaba como si nada hubiese pasado. Hermanos, debemos recordar que las tormentas, nosotros no estamos solos. No estamos solos. En primer lugar, como vimos, las tormentas vienen sin avisar. En segundo lugar, en las tormentas no estamos solos. Dios está con nosotros. Hermanos, muchas veces estamos en medio de tormentas difíciles. Miren, recuerde la situación. Cuando Pedro vio a nuestro Señor Jesucristo caminar sobre las aguas, ¿se acuerdan? Y Pedro le pregunta al Señor: Señor, permíteme que vaya hacia donde ti. Hermano, Jesús le dijo: ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Y cuando vio estas aguas y los vientos y todo lo demás, Pedro empezó a hundirse. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué Pedro se empezó a hundir? Si él estaba caminando sobre las aguas. Hermanos, Pedro quitó su mirada del Salvador y la puso en las circunstancias de que estaban rodeándolos. Lo puso en las aguas, lo puso en los vientos que lo estaban rodeando. Y de manera entonces que cuando él quitó su mirada, su fe del Señor, que era quien lo llevaba por las aguas, se empezó a hundir. Señor, sálvame, que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Hermanos, muchas veces nos estamos hundiendo en las tormentas y en las aguas, pero es porque muchas veces nosotros quitamos la mirada de nuestro Señor y la ponemos en las cosas que nos rodean, en la situación. Usted no se imagina la clase de gente que nos dijo a nosotros, nos daban un ánimo, ¿verdad? A veces queriendo hacer un bien, no sabían cómo hacer el bien y en cierta parte hicieron un poquito de daño.
Querían intimidarnos a nosotros. Ay, ustedes tienen el COVID, tienen que cuidarse y que lo otro. Y yo le decía a la gente, hermanos, estése tranquilo. Yo no me siento mal, mi esposa no está mal, sí tenemos algunos síntomas como una gripe y yo sé que es una enfermedad muy grave, pero estése quieto. Estemos tranquilos. Y no, que tu esposa está embarazada y que esto y que lo otro. Sí, hermanos, puede ser lo que sea. Pero si mi vida está en las manos de Dios y Él está en cuidado de mi vida, no importa. No importa la falta de salud que yo tenga, no importa las cosas que pueda padecer, si mi vida está en las manos de Dios, no importa el virus, no importa las tormentas, Dios me cuidará. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lo estoy diciendo, ¿verdad? No lo estoy diciendo completo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo en donde quiera que vaya. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará, hermanos. No podemos perder la fe como los discípulos del Señor. Ellos se encontraron desesperados. Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas. Vemos una vez más, hermanos, que Dios demuestra su poder sobre la tempestad, sobre la naturaleza. Ellos pensaban que Él no tendría poder para calmar la tempestad. Ellos vieron a Jesús. Jesús estaba en la tormenta. Jesús estaba en la tormenta. Él sabía que se aproximaba una gran tempestad. Sin embargo, Él descansó en el cuidado de su Padre Celestial. Cuando vengan estas tormentas, nosotros debemos de confiar en el cuidado de nuestro Padre Celestial. En tercer lugar, hermanos, en las tormentas se pone a prueba nuestra fe. Versículo 25 dice la palabra de Dios. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Mire cómo el Señor los reta a ellos. Personas que habían estado con Él durante su ministerio aquí en la tierra. Ellos vieron, fueron testigos oculares del gran poder de Dios. Cuando sacaba a los demonios, cuando sanaba a los enfermos, cuando le daba vista a los ciegos, cuando resucitaba a los muertos. Ellos vieron todo eso, hermanos. Y nosotros muchas veces vemos las grandes maravillas de Dios en nuestras vidas y en las vidas de otros y dudamos. Muchos de estos discípulos no habían confiado plenamente en el Señor. Y nosotros, como muy bien Pedro dijo más tarde en una de sus epístolas, que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Todos nuestros temores, todas nuestras ansiedades, depositémoslas en las manos de Dios. Porque Él es quien nos cuida, hermanos. Él es quien nos guía, Él es quien nos sustenta, Él es quien nos guarda. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe, hermanos? ¿Dónde está nuestra fe? Cuando te agarró el COVID, si te dio el COVID, cuando te enteraste que tenías una enfermedad terminal, ¿dónde está tu fe, hermano? Cuando ahora mismo te vino una tormenta y cuestionas a Dios, ¿dónde está tu fe? Dios te lo pregunta, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está nuestra fe?
dice el versículo, y atemorizados, oiga, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Jesús sabía que se aproximaba una tormenta, sabía la magnitud del fenómeno atmosférico. Él sabe el tamaño de tu tormenta, hermano. Pero a veces en medio de la tormenta dudamos y perdemos la fe. Cuando las cosas están de nuestro control, cuando nuestros planes son alterados, nosotros nos volvemos locos y cuestionamos a Dios, que es un Dios 3 veces santo. Hermanos, la lección para los discípulos era clara. Los discípulos, ellos debían confiar en el Señor, aún en las circunstancias más severas y amenazadoras. Ellos debían de poner su confianza en aquel que los podía salvar. Cuando estamos en las pruebas y tribulaciones, se manifiesta lo que realmente tenemos en nuestros corazones. No estoy diciendo, hermanos, que no lloremos. No estoy diciendo que no nos sintamos mal. Lo que la palabra de Dios dice es que no debemos perder la fe. Porque somos humanos. Nos vamos a entristecer. Pero recuerden esas palabras del apóstol Pablo a los tesalonicenses. No quiero que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Estos hermanos se comportaban como si no tuvieran un Dios vivo, un Dios santo. No es que no nos entristezcamos, no, sino que nos comportemos como los que no tienen esperanza. Sí, nosotros tenemos una esperanza. Sí tenemos esperanza en Dios, hermanos. Y cuando llegue la tormenta a tu vida, ¿qué vas a hacer? ¿Te volverás loco? ¿Tratarás de resolverlo en tus propias fuerzas? Eso fue lo que los discípulos trataron de hacer. Los discípulos trataron de resolver las cosas y jalaban las velas y movían para acá y para allá. Y cuando todo se salió de su control, entonces acudieron a aquel que los podía salvar. Las cosas vienen a nuestras vidas, las tormentas vienen a nuestras vidas, las pruebas, las adversidades. Y nosotros tratamos de resolver todo. Primero, queremos ayudar a Dios y darle una mano a Dios. Señor, espérate, yo tengo que hacer esto, porque si yo no hago esto, entonces no podré salir de esta. Y nos frustramos, nos desesperamos. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe, hermanos? Los planes y los designios de Dios nunca lo vamos a comprender. Pero una cosa es cierta, mis hermanos, y es que Dios sigue estando en su trono, en su santo trono, en control de toda la situación. Él está en tu barca. Cuando estos vientos azoten tu barca, hermanos, recuerda que Dios está contigo. Él lo dijo una vez más. Él no te va a librar de la tormenta, porque van a llegar a ti. Pero Él te librará en la tormenta. Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el versículo? No se queda ahí. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Tendremos pruebas, hermanos. El cristiano, cuando no está en una prueba, cuando está saliendo de otra, debe de prepararse para la próxima que viene a sus vidas. Y nosotros, hermanos, no debemos de ver las pruebas como un enemigo de nosotros. Miren lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Versículo 2. Santiago 1:2.
hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es el gozo en medio de las pruebas? Hermanos, no es que usted vaya a reírse o ande riéndose por ahí si se le murió un familiar. Ay, se murió fulano. ¿Y qué cosa de la vida? No es que usted se ande riendo por ahí. ¿Sabe lo que significa el gozo? El gozo es la aceptación. Es la aceptación de la soberana voluntad de Dios, aún en medio de las circunstancias más severas y difíciles en nuestras vidas. Señor, que aunque pase esta situación, yo estoy satisfecho, yo estoy confiando en tus promesas, porque yo sé, Señor, que tú me ayudarás. Yo sé que tú me guiarás aún más allá de la muerte. Tened por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Mire, las pruebas vienen a nuestras vidas, hermanos, como un instrumento que Dios utiliza para limpiarnos, para hacernos crecer, para moldear nuestro carácter. Y he escuchado gente decir, no le pidas paciencia a Dios, porque si tú le pides paciencia a Dios, entonces Dios te va a enviar pruebas. Y oiga, ¿cómo nosotros los cristianos pensamos? Hermanos, en medio de las dificultades más adversas, más difíciles, debemos pedirle a Dios sabiduría. Miren lo que dice el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Señor, yo no entiendo, Señor, por qué tú me estás haciendo pasar por esto, pero ayúdame a entenderlo. Dame sabiduría para no blasfemar contra ti. Usted debe de tratar de entender, pero si no entiende, no vaya más allá de querer saber las cosas. Porque nada ocurre en nuestras vidas sin ningún propósito, mis hermanos. Nada. Nada pasa en nuestras vidas sin ningún propósito. Yo quiero que ustedes vayan a Isaías 41. Isaías capítulo 41. Dice el versículo 10. Hermanos, en las tormentas, dice, nosotros debemos de recordar estos versículos. Siempre, siempre. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, no temas. No temas, hermanos, porque Dios está con nosotros. No desmayes, no bajes la guardia, mantente firme en el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te salvó, yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre, dice, siempre, no a veces, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Salmo 46. El Salmo 46 dice de la siguiente manera, mis hermanos. Salmo 46, versículo 1.
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice, versículo 2, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Versículo 7, hermanos. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. En las pruebas, hermanos, en tus tormentas, Dios es tu amparo y fortaleza. Por favor, yo sé que es difícil cuando vienen las pruebas. Es muy fácil acudir a otros. Cuando las cosas están bien, es muy fácil olvidar a Dios. Es fácil, hermanos, olvidarse de Dios cuando en la nevera hay comida, cuando en la cuenta del banco usted tiene dinero, cuando sus hijos y usted y su familia tienen salud. Es muy fácil olvidarse de Dios cuando todo va bien. Es muy fácil olvidarse de las promesas, del cuidado de nuestro Dios, cuando las olas y las aguas están tranquilas. Es muy fácil. Hermanos, pero cuando estas tormentas vienen a nuestras vidas, no debemos olvidarnos de aquel que tiene cuidado de nosotros. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio. Mi pronto auxilio no es mi vecino, no es mi mamá, no es mi papá, no es mi tío, es Dios de Jacob. Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 2, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque el mundo se vuelva un caos. No voy a temer, aunque en mí, dice el versículo 2, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Miren, hermanos, yo creo que no soy el más indicado para decirle esto, pero cuando vienen dificultades a nuestras vidas, debemos recordar siempre este versículo del Señor, que está en su palabra, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. En medio de tu prueba, de tu tribulación, de tu tormenta, cuando tu barca sea azotada por grandes vientos, cuando tu barca sea removida, hermanos, recuerda esto. Tu refugio es el Dios de Jacob. Estos discípulos del Señor en el versículo 25 de Lucas 8 sigue diciendo la palabra de Dios. Después que el Señor reprende el viento y las olas, esa gran tormenta, Él les dice a ellos y los reta de la siguiente manera: ¿dónde está tu fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este? Oiga, ¿qué pensaban ellos de Jesús? A quien ellos habían visto sanar enfermos, a quien ellos habían visto, hermanos, demostrar su poder. ¿Quién es este? Que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen. Este, a quien manda los vientos y las aguas a que le obedezcan. Ese Dios que estuvo con ellos, con esos discípulos, es el mismo Dios que está con nosotros. El mismo Dios que calma tus tormentas.
El mismo Dios que en medio de las tormentas te da consuelo, te da la paz. Debemos, hermanos, de poner nuestra confianza en Dios y no en los hombres. Pongamos nuestra confianza en Dios y no en los hombres. Porque el hombre te puede decir esto y lo otro, pero al final, hermanos, nuestra vida está en las manos de Dios. Mire, Dios sabe, hermanos, por qué no hay todavía una vacuna contra el COVID. Él lo sabe. Él sabe por qué no ha llegado la vacuna todavía contra el COVID. ¿Pero por qué? Si hubiese llegado una vacuna ahora mismo, en estos momentos, todo el mundo estuviera preocupado, no por el virus, estuviera preocupado por llegar a obtener esa vacuna. Hermanos, y si esa es la manera en cómo Dios tiene que traer a sus hijos a que se consagren, a que vivan para Él, pues gloria a Dios. Pero tu esperanza no es una vacuna contra el COVID. Porque aunque tú te vacunes 10 veces, si es la voluntad de Dios que te dé el COVID, te va a dar aunque tengas 10,000 vacunas. Te va a dar el COVID aunque uses mascarillas en los oídos. Porque tu vida no depende de tus esfuerzos. La salud de nosotros no depende de nuestros métodos. Sí, por más que usted se lave las manos, por más que se unte cosas en las manos y esto y mantenga el distanciamiento, si es el plan de Dios que usted se enferme del COVID, por más que usted haga, le va a dar. Le va a dar, hermano. Así que no ponga su esperanza, su confianza en una vacuna. No ponga su confianza en una vacuna, ponga su confianza en el Dios de la salud, en el Dios que es todopoderoso. Y usted verá, hermano. Y termino finalmente con este versículo de Isaías 43. Otra vez le voy a dar lectura. Isaías 43, 1. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, hermanos, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, Él no dice, yo te voy a librar de las aguas. Tú vas a pasar por las aguas. Tú te vas a mojar en las tormentas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no dice que vas a sentir el caliente o que vas a sentir el humo. No, vas a pasar por las aguas, vas a pasar por los ríos, vas a pasar, hermanos, por el fuego. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Versículo 5. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Mis hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerde, nuestras vidas están en las manos de un Dios 3 veces santo, un Dios justo, que no importa lo difícil que sea, Dios está contigo, no perdamos la fe. El Señor se lo dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Se lo dijo a sus discípulos cuando en Mateo 6:33 en adelante, no os proveeré yo, no les voy a proveer a ustedes, hombres de poca fe. Y ahora en esta misma situación, otra vez en medio de la tormenta, le dice, ¿dónde está vuestra fe?
No es pecado, hermano, que usted le diga al Señor, Señor, auméntame la fe. No es pecado que usted solo diga, Señor, auméntame mi fe. Perdona mi incredulidad. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, perdónanos. Porque muchas veces cuando estamos acomodados en nuestra zona de confort, nos olvidamos de ti. Es muy fácil, Señor, olvidarse de ti cuando todas las cosas están bien. Es muy fácil no darte gracias cuando nuestros hijos, cuando nuestras familias están bien de salud. Señor, perdónanos porque muchas veces somos infieles. Pero ayúdanos, Señor, danos un corazón recto delante de ti. Perdona nuestros pecados, Señor. Y avívanos, Señor, aviva tu iglesia, aviva tus hijos, Señor. La iglesia es la única institución en este mundo que tú has puesto para mostrar, Dios mío, tu grandeza, tu poder. Que no podamos perder el tiempo en cosas vanas.